Shalom Raham, hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Beshalach, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modim de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a estudiar lo que es el precepto del Kibud Av Va'em, siendo que la Parashá se estudia lo que es los 10 mandamientos, y entonces está escrito dentro de los 10 mandamientos, está escrito el precepto de honrar a los padres, como está escrito en el versículo, Kabed et avija veit imeja. Pero para empezar, quiero mostrar brevemente los libros que tenemos a la venta y que se pueden conseguir en mi página zglibrodejudaismo.com, sin precio solamente para mostrar los libros que tenemos a la venta. Y después vamos a empezar a estudiar este tema, que seguramente nos vamos a llevar este video y un video más para abarcar todas las leyes. Brevemente, entonces voy a mostrar los libros. Este libro es Mayanei a Torah, que se llama La vida en frases, como ven acá, de la editorial Jerusalén de México, si no me equivoco. Que exactamente, es un libro que tenemos, no tengo muchos, pero está a la venta. Después tenemos La Kipá, es un libro que sacamos nosotros ya, La Kipá iluminando el camino, de Rabbi Shimshon Bizkar. Después tenemos 4 libros para niños, que es Creciendo Juntos, primera parte, el abecedario, como ven acá. Cada letra tiene dos fotos. Después tenemos también para niños números del 0 al 9, como ven acá. Después tenemos colores y formas, como ven acá, colores y formas. Después tenemos el calendario judío. Acá tenemos el de la festividad Tu Bishvat, que tenemos esta semana, domingo de noche, mañana, como ven acá, y Purim, el mes que viene. Después tenemos del Ben Ish Chai, un libro de otra editorial, de Salem, las leyes de las mujeres, un libro muy interesante para mujeres. Después tenemos este libro muy bueno que se llama Osepele, que está bastante agotado en Hutz Laaretz. Y acá en Israel, como lo distribuye Salem, tenemos el libro a la venta. Después tenemos este libro muy interesante, el libro de Issachar y Zvulun, también de la editorial Salem, de Rav Tawil Cohen. Después tenemos otro libro de editorial que son versículos para fortalecer la fe en Dios. Otro libro es Resumen de la ley del año sabático, esta edición, que es la edición más nueva. Después tenemos El arte de educar, consejos para educar a los alumnos y a los hijos, de Raúl Lippe Zimmerman, en tapa blanda. Después tenemos esta nueva edición del libro de Rav Shach, Rabbi Eliezer Shach, su legado y su visión. Después tenemos el libro de Rav Bizkar, El místico, parte 1. Después tenemos que la conversión, también de Rabbi Shimshon Bizkar. Después tenemos el libro de Yoná, las leyes judías, que explica la historia del profeta Yoná y sus enseñanzas místicas. Después tenemos este libro de Rav Shlomo, que son 4 libros en un solo tomo, que son las leyes en el hogar, Orjot Habayit, las leyes en el hogar, reflexiones para la Parashá, conoce sus raíces, y Pirkei Avot, capítulo 1, 2 y 3, de Rav Moshe Sternbuch. Después tenemos la Haggadah de Pesaj en hebreo, como ven acá. La Haggadah de Pesaj también está muy buena para ahora, que ya se acerca la festividad de Pesaj. Es solo en hebreo. Después tenemos este libro, como ya lo mostré, pero por separado, reflexiones para allá. Después tenemos la confianza en Dios, sosiego del alma, que son skulot para todo tipo de cosas. Después tenemos Conoce tus raíces, que es el libro de Rosh Sternbuch, que habla de Musar y de pensamiento judío. Después tenemos el Místico 2, que es de Rabbi Shimshon Bizkar. Después tenemos Ampliado en tus horizontes, que tiene 4 libros en un solo tomo, que es la conversión, Kiddush Hashem, Israel, el florecimiento, y la Kipá, iluminando el camino. Después tenemos este libro por separado, Las leyes en el hogar, de Rav Moshe Sternbuch. Tenemos el libro de Rav Boyar, sexta edición, Las leyes de pureza. Después el libro de Resumen de la ley del año sabático, que es de esta edición. Después tenemos Israel, el florecimiento por separado. Son profecías que se cumplieron y que se van a cumplir. Kiddush Hashem, caso que hay que entregar la vida por el cumplimiento de la Torá. Sepa lo que responder, también de Rav Bizkar, preguntas muy interesantes acerca del judaísmo. La influencia de los colores y el poder de las piedras, también es el libro que sacamos de Rav Bizkar. Los preceptos para toda la humanidad. Después tenemos otro libro, Le Shulchan HaLevavot, que es Musar de Rav Glick. La estética de nuestros padres, Pirkei Avot, capítulo 1, 2 y 3. Después tenemos la Mishnah, tratado de las primicias. Después tenemos la felicidad en el hogar, tapadura, de Rav Moshe Stern. Después tenemos el arte de educar, en la edición de tapadura. Y como último tenemos el tratado de Shvi'it, también en tapadura, la Mishnah,
explicamos la Mishnah con la explicación de Rabbeinu Ovadia de Bartenura. Como ven acá, libro de tapadura. Todo eso también se puede conseguir en mi página que es zglibrodejudaísmo.com. Ahora sí, empezamos a estudiar. Entonces, como mencioné anteriormente, las Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, tienen el precepto de cumplir Kabed Tabija Betimeja. Ahora nosotros sabemos que honrar a los padres es un precepto muy importante. No solamente porque están los 10 mandamientos, sino como vamos a ver ahora, hay varias alajot muy interesantes al respecto. Entonces, en su momento, el año pasado, cuando llegó hasta para allá, estudiamos el tema de maldecir y pegar a los padres, que es en el Simán Reish Mem Aleph. Entonces, eso no lo vamos a estudiar de vuelta. Lo que vamos a empezar a estudiar ahora son la primera parte del libro, que es el Simán Reish Mem. Entonces, siento que tienes muchas alajot, así no sé si vamos a ver todas hoy, o vamos a hacer una parte hoy y la otra parte en el próximo video. Vamos a empezar de una vez. Dice así. Tzarich lizaer meod. Esto está para la gente que quiere ver por dentro. Está en este libro, Kibud Av Vaem. Recibió muy buenas askamot de los autores de Israel, entre ellos del Stapler, el papá de Rafael Kanievski. Zichrono Libraja. Tzarich lizaer meod Kibud Aviv veimo bemoram. Esto está en el Shulchan Aruch Simán Reish Mem, como ya dije anteriormente. Entonces hay que tener cuidado con el honor a los padres y a la madre y con su temor. Dishva katuv kodam lichodamakom, porque Dios igualó el honor a los padres con el honor a él. O sea que la persona que honra a los padres está está también honrando a Dios. Dishti kabet tabija betimeja, usti kabet Hashem oneja. וכן הוקש מוראה למוראה מקום, דתיב ישימו ואביו תיראו, ובראש נאמר את השם אלוקיך תירא. O sea que utilizaron el mismo término para honrar a los padres con el mismo término que para honrar a Dios. Por lo tanto, la persona tiene que pensar que es tan importante este tema que la persona que honra a los padres está honrando a Dios y la persona que teme a los padres está temiendo al Creador. כבד את אביך, כבד אביו ואמו מורם שני מצוות הן, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר איש אמו ואביו תיראו. ומה שהקדים אב לאם לכיבוד, והקדים אם לאב למורא, לפי שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשרתו בדברים. לפיכך הקדים הכתוב כיבוד אב לכיבוד אם. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם שווה מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה. לפיכך הקדים הכתוב מורא אם למורא אב, להנדך ששניהם שווים בין לכיבוד בין למורא. O sea, dice así, el honor al padre o a la madre y su temor son dos preceptos. Como está escrito, vas a honrar a tu papá y a tu mamá, y está escrito, un hombre a su mamá y a su papá van a temer. Ahora, ¿por qué está escrito, cuando está escrito con respecto al honor, está escrito primero tu papá y después tu mamá? Cuando está escrito con respecto al temor, está primero tu mamá y después tu papá. Se cambió el orden. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Entonces se explica así. Lo que está escrito al principio, primero que anticipó al padre y a la madre, que está primero, entonces es por lo siguiente. Dios sabe que un hijo honra más a la madre. ¿Por qué? Porque lo consiente más. Por lo tanto, escribió el versículo que hay que honrar más al padre. Primero escribió la honrar al padre primero y después honrar a la madre. Y como es sabido que el hijo tiene más temor del padre que de la madre, entonces está escrito Ish imo ve'aviv tirau, que un hombre tema a su mamá y a su papá. ¿Por qué primero a la mamá y no al padre? Porque al padre es más común que la persona lo teme porque le enseña Torah. ¿Quién? Le fijás que Dima Katub Moraem le mora. Por eso está escrito primero que hay que temer a la madre y después temer al padre. Para decir que los dos son iguales, tanto para honrar como para temer. O sea que el honor y el temor al padre y a la madre son iguales. No hay diferencia entre ellos. Todo. Ahora, ¿cómo se honra a los padres? Entonces dice así. El honor a los padres se divide en varias partes. Machshavá, pensamiento.
Maase, con las acciones, Dibur, al hablar. Ahora, con 3 partes, Machshavá, pensamiento, Maase, acción, y hablar. Machshavá quiere decir, Nibze, Veinav, Irmas, Bet, Irei Hashem, Ichaved, Veaino, Ichaved, Memachshavá. De lomar שבליבו ובעיניו נבזים רק שמכבד אותם לדברים, אם כן נשאבים בעיניו כמוהו, שהרי גם הוא נבזה בעיניו. אלא כוכך רצונו לומר שמכבדם בליבו שהם חשובים בעיניו ובליבו. דהיינו שימי בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שעל בני אדם אינם חשובים כלל. דזהו עיקר כיבוד, שאם לא כן הרי כתיב בפיו סתיו כיבדוני, Velibok Rajak Memeni. Udemase, Vidibur Itvaer Akol Le Kaman. O sea, en realidad la persona tiene que pensar que sus padres son grandes y respetados en el mundo, incluso que los ojos de las demás personas no son importantes en absoluto. Con respecto al habla, a la acción y al habla, eso entonces lo vamos a ver después. Entonces, con respecto al pensamiento, lo que dijo es que la persona tiene que pensar que sus padres son personas muy importantes, que son honradas, son las personas muy importantes en el país, y más que en realidad no es así. Para él, seguro que sí. Ahora, morá, ¿qué significa temer al padre? Morá, Ushitraim, Aviv, Moke, Mitraim, Mishu, Yarem, menos Yanseu, como Amelech. Verilech, Imae, Kedesh, Yelech, Mishu, Mefajed, menos Yarem, Aguialo, Mimashe, Mashe y más. O sea, que la persona tiene que conducirse con su papá y su mamá como la persona que tiene temor de alguien que lo va a castigar, por ejemplo de un rey. O sea, que tiene que tener temor de los padres, del padre y de la madre, como que de alguien que lo va a castigar, como por ejemplo un rey. Por eso hay que tener cuidado, conducirse con ellos con cautela, como una persona que está al lado de un rey que se conduce con cautela para no ser castigado. Ahora, מי שקיבל מקל וכיבודה בהם, ואתם מצוות גדולה, ולילדי פסול לעדות מדבריהם, אלא אם כן עושה סון מידתם ומחילתם. O sea, dice el libro de Picudeja que la persona que es ligero con este precepto de honrar a los padres anula un precepto de la Torá muy importante y para según mi opinión no sirve para ser testigo según la opinión de los, o sea, cosas de los sabios lo hicieron pasul, lo hicieron inválido para testiguar. Solamente si lo hace esto con el consentimiento de los padres, entonces ahí a eso no se refiere. En shiur la mitzvah azot, la mitzvah esta no tiene límite. La persona que es cuidadosa y rápida en este sentido es alabado. כל כמה שיעסוק בזה קיים מצוות עשה והכל הוא עצם המצווה. באין שיעור למעלה, לומר שאין צריך לעשות יותר, אבל יש שיעור למטה, כגון לעניין קימה, דתלי קמן דחיבור פחות 2 פעמים ביום. אם עשה פחות מזה ולא קם בפעם שנייה, הרי זה ביטל מצוות עשה, אבל ודאי אם יקום יותר, הרי הוא מקיים מצוות עשה, וכן לעניין של הדברים. O sea, él dice que como está escrito, el דברים שלה en shiur, como decimos todos los días, y es kibudam, es decir, la persona tiene algo mínimo para cumplir. 2 veces por día se tienen que parar delante de los padres. Ahora después vamos a estudiar este tema. Pero si lo quieres pararse más veces, está bien, cumple un precepto. Menos no se puede, pero más, sí. ¿Cuántas veces? Las que quiera, las que sean necesarias. Otra cosa, no se dice brajá para honrar a los padres. ¿Por qué no se dice brajá? Cuando la persona va a la casa de los padres, que diga, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechabed et ha'ava v'et ha'ima, o liro min ha'ava mi'av v'aem. Lama no mevarjim et ha'braja azot. Entonces acá hay varias respuestas. Dice Shuta Rashba, explica que por cuanto que la persona, el padre puede perdonar su honor, o sea, decía al hijo, no quiero que te levantes delante mío, cuando me ves entrar no tenés que pararte. Entonces por cuanto que eso se puede anular, el padre puede decir que no quiere, entonces no se puede bendecir a esto. Entonces otra cosa que es, otra explicación que hay es que las bendiciones que nosotros hacemos son las bendiciones que nosotros nos diferenciamos de los demás pueblos, pero diciendo que lo honrar a los padres es algo que el intelecto obliga a la persona, a todo hijo, a honrar a los padres.
Por lo tanto, no nos diferenciamos los demás pueblos, de los pueblos gentiles, que en el pueblo judío no se diferencia de los demás pueblos. Entonces, siento que no es algo que nos diferencia, que el pueblo judío, solamente el pueblo judío honra a los padres. No es así. Por ejemplo, Shabbat es algo solo del pueblo judío. Estudio de la Torah, de oral, es solo del pueblo judío. Por eso bendecimos. Pero honrar a los padres es algo de todos los pueblos. Cada pueblo tiene que honrar a los padres. Es algo que el intelecto obliga a la persona, que el sentido común obliga. Y por eso no se hace bendición. Incluso que hay diferencia, que nosotros lo hacemos porque Dios manda. Y ellos lo hacen porque así entienden que es correcto. De todas maneras, es algo que es un acto. En la práctica es lo mismo. Cada uno honra a los padres. Uno porque así el intelecto le dijo, y otro porque así Dios mandó. Pero por eso no se dice bendición. Ahora, ¿qué pasa si un hijo no quiere respetar a los padres? Dice así: En vez din kofin al mitzvah kibuda baem, davale mitzvah shase shematan schara betzida, shem vez din kofin alea, ve'ainu, shela vez din mechayobim lakuf alea, ve'alem onesh im alemim ma'im mize, אבל רצו לעקוף על שוב בידם, שעושים קצת תפייה, זה בשל המצוות שכופים אותו עד שתצא נפשו, בכל זה עניין כיבוד, אבל במקום דאיקה הקלון בלהבים, כופין, בכין אינם להבים מה לאכול, כפי עליהם לבן, כמו שכתבנו לכמה בסעיפי העניין שם, וכן כופין על מצוות מורה, עד שתצא נפשו. O sea, que según la ley de la Torah, no se obliga, el Beis Din, el tribunal rabínico, no tiene la obligación de forzar al hijo a respetar al padre. ¿Por qué? Porque está escrito que la recompensa por honrar a los padres es longevidad. Y estamos escrito todo el precepto que está escrito en la Torah, la recompensa. Entonces el Beis Din no puede lichbot, no puede obligar al hijo a cumplirla. Ahora, todo eso se refiere con respecto a honrar. Pero si por ejemplo el hijo desprecia al padre, ahí por supuesto que se pueden meter en el tema. Y también, por ejemplo, si el papá no tiene lo que comer, José Shalom, entonces también obligan al hijo a que lo mantenga. Y también obligan a que la persona tenga temor al padre, incluso hasta que salga el alma. O sea, que lo obligan a que tema al padre, y si no quiere, lo azotan en la época hoy en día no se hace así, hasta que salga su alma, hasta tal punto. ¿Qué? Porque en la morá no está escrito, porque con respecto al temor, no está escrito la recompensa. Lo que está escrito en la Torah, la recompensa de longevidad, es con respecto al honor a los padres. Pero con respecto al temor a los padres, entonces no está escrito la recompensa y por eso se puede lichbot. Con respecto a honrar al padre y a la madre, es algo de un precepto que el entendimiento entiende y se expandió en cada la nación. Vegam, Akofurim Batorá, también las personas que reniegan de la Torah lamentablemente se cuidan en esto, porque la naturaleza y el entendimiento lo obliga. Y nosotros, el pueblo judío, nos fuimos obligados a todo precepto que se entiende, que no hacerlo porque el intelecto, porque es algo lógico, sino porque Dios nos ordenó en su Torah sagrada. La persona que realmente quiere honrar a su padre y a su mamá se tiene que dedicar a estudiar Torah y a hacer actos buenos, porque eso es el mejor honor que le puede hacer a los padres. Porque dicen las personas, dichoso el padre y la madre que educaron a una persona así. Pero si Haz Shalom, el hijo, no va por el camino correcto, entonces los padres van a decir, miren, la gente va a decir, mira, este hijo salió de tal persona, mira cómo lo educaron. A veces no tiene la culpa, a veces los padres realmente no tienen la culpa, pero así dice la gente. O sea que hay veces que realmente los padres no tienen la culpa y hay veces que realmente dieron todo lo mejor y lo educaron de la mejor manera. Y mismo así, el hijo lamentablemente se va para el mal camino. ¿Cómo que pasó eso? Por ejemplo, Isab. Nosotros sabemos que Isaac Avinu y Rivka y Meinu le dieron la mejor educación del mundo a Esaú, y él salió por sus malos caracteres, se fue para el mal camino y se fue y se hizo Esaú Rashá. Que de todas maneras, él, como está escrito que la cabeza de él está enterrada en el Marat HaMachpelah, porque realmente él en su cerebro entendía que lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero su corazón no, él quería ir a través de sus instintos, a través de sus deseos mundanos, y por eso se fue para el mal camino. O sea que realmente ahí los padres no tienen la culpa, no tienen la culpa de cómo salió el hijo.
Pero a veces que la educación vino mal de parte de los padres, entonces la gente dice, mirá cómo se comporta esta persona. Entonces así después a los padres cómo se conduce. Y lo contrario, si la persona se porta, sale una persona justa y sale una persona recta, entonces dice, mirá qué bien que fue educado por sus padres, qué bien que se educó. ¿Quién? Por eso que quiere realmente hacer honrar a los padres, tiene que educarse al estudio de la Torá y hacer buenas acciones. Ahora, ¿qué significa temer al papá? Bonire, temer a los padres. No sentarse en su lugar especial para él, que está para él, el padre tiene una reunión y tiene su lugar especial en la mesa donde se sienta. Es ahí, ¿no? Venir el hijo a sentarse él ahí. ¿Por qué? Porque se considera que él se considera del mismo nivel que su papá. Entonces ahí seguro que no está bien. Tampoco se puede sentarse en el lugar del padre en el Bet Knesset, en la sinagoga, a menos que el padre le dio permiso para sentarse allí. También en la casa, o sea, no solamente cuando está en reunión con demás personas, no solamente en la sinagoga, sino que también en la casa. Si la persona tiene un lugar para sentarse en la mesa, se acostumbra que son en las cabeceras de la mesa, entonces ahí el hijo no se siente, tanto que el padre está, como el padre no está presente en ese momento. O sea, lo que no se puede es sentarse, pero si el hijo se quiere parar donde el padre se sienta, entonces ahí no hay ningún problema. También con respecto a la madre están todas estas leyes, por lo tanto, de todas maneras, como por tanto que la mujer no tiene un lugar fijo, y por lo tanto no hablaron de esto. Por lo tanto, si la mamá sí tiene un lugar fijo, está prohibido sentarse allí. Y también la hija no se puede sentar en el lugar de la madre de Bet Knesset, a menos que la madre le dio permiso para sentarse. עכשיו, בבית יוסף כתב בשם אורחות חיים אסור לשבת בצד אביו אלא נמצאים, ומכל מקום נהגו להיזהר בזה. ואם יש מסיבה של כבוד והולכים חשובים, יש להיזהר בזה שלא יישב סמוך לאביו, שלא יהיה נראה שמחשיב עצמו כאביו. Acá tenemos la nombre del Ben Ish Chai, que la persona dicen, el Bet Yosef trae el nombre del Orjot Chaim, que está prohibido sentarse al lado del papá sin que haya alguien en el medio. De todas maneras, la costumbre no es así, y no se acostumbró a tener cuidado en esto. Al ser una fiesta de honor, entonces ahí hay invitados especiales, importantes, entonces hay que tener cuidado de no sentarse cerca del papá, para que no se considere que él está en el mismo nivel que su padre. Otra alajá, no hay que contradecir sus palabras, tanto en algo de alajá, de ley, como en otras cosas. Tanto que el hijo discute con el padre, o Beshomel la joleca, la nirim de pareja. También si alguien discute con el padre, el hijo dice, sí, la persona que discute con vos tiene razón. Eso también se llama que lo contradice y está prohibido. Y todo esto se refiere cuando está enfrente al padre. Pero si el padre no está enfrente, entonces ahí se permite contradecirlo. Afilo yo lo veo fanal de mutar. Me como ya las otras cabot y hace. De no ir mujole calaviv y eso dejar shomar que aviv. Burro tzili ojiach velomar dato que data jole calaviv. Es que lleva vibra, lleva jer. O sea que si papá tiene una opinión y la opinión del padre es como la de otro rab. Entonces cuando va a discutir con la alajá que dijo el padre, siendo que hay otro rab que opina así, entonces el hijo va a mencionar a la otra persona como que él discute con la otra persona y no que él discute con el padre. Que van, te escapó porque la persona lo puede evitar. ¿Para qué tienen que honrar, decir al padre? ¿Para qué tienen que decir a los demás que discuten con el padre? Si hay otro rab que piensa como el padre, que diga que discute con otra persona. Dejé dijo la Kimajer y Ojias Vistov Dato, que te queda a trabajar, veréis que Shema Viv. Así también que su papá discute con otro. Y Ojias Vistov Dato, que da a trabajar, veréis que Shema Viv. Veis más mirim a filo shelo de fanab. Entonces quien dice que también que no está presente está prohibido. Lo de Ajiat Baram Befanab a filo román nirin de breyaba. O sea que no se puede, el hijo no puede decir, me parece que mi papá tiene razón. Perdón, ¿quién sos vos, Vigilán? Me parece. No sé, ¿qué te pensás que sos? Así pregunta acá. Yo sé, si luta le aviv, pues si le la toma clara de usted mirada a aviv. Él dijo, chubale, ashiva la jolkim, aviv y ashiv.
בסדקה בפני אביו אסור, אבל שלא לפניו ודאי יכול לומר לכל החוקים לי יותר דברי אבא מדבריכם, שזה החלטת הדעת, אלא שזהו כבודו של אבא. Pero por supuesto, si no está enfrente al padre y dice, no, la opinión de mi papá me parece que es mejor que la de todos ustedes, ahí por supuesto que se puede, porque si no era el papá, que él dice que mi papá tiene razón. Ven a Jolomar quien adin, vejeno meraví, shen se teres cabod, al salir nomar adin, veshem aviv. O sea, no es correcto decir así la halajá y así dice mi papá, porque no es algo correcto, sino tiene que decir así, era salir nomar adin, veshem aviv. O sea, tiene que decir que así la ley, como la ley, en nombre del padre. Otra halajá importantísima, que mucha gente lo makpidim en esto, no se puede llamar al padre con su nombre, ni en vida, ni después de los 120 años, después de cuando fallezca. Sino tiene que decir, va a morir mi papá o mi padre. Bello brindarse kishmo befanav, afilo y momar, va a morir mi kodem. O sea que si está el padre presente, no se puede decir mi papá, mi maestro, Moshe, que no puede. Pero si no está delante de él, sí puede decir mi papá, mi maestro, Moshe. De hecho, antes de filo de Fanab, lo va a morir Ploni. Aquí dice que incluso si está delante de él, puede decir mi papá, mi maestro, Moshe. De hecho, en video de Fanab, yo los quiero Rak Nomar a morir. Incluso hay quien dice que incluso que no está presente, solamente dice mi papá, mi maestro. Veis me llamar de Koseú de Torah, que, o sea, todo eso se refiere a cuando va a decir una palabra de Torah, pero con cosas que son mundanas, no tiene que saber morir, porque tiene que saber morir con las cosas que son mundanas, y alcanza con decir mi padre. Iba Jerim Shoalimoto Ben Miata, que se preguntan de cómo se llama tu papá, cómo se llama, de quién sos hijo. Por supuesto que se puede decir a ellos, Ben Rebi Ploniani, yo soy hijo del rabino fulano tal. O del señor tal, ¿qué? Porque acá Rebi también se puede llamar como señor. ¿Qué? De colze, ven que shemaskir befi, ven que shemaskiró biftav. Perdón. Todo esto se refiere a que la persona lo diga, o si la persona también lo quiere escribir. Allá shema vi que shema jerim me shanesh mam. O sea, si el nombre del padre es como el nombre de otras personas, tiene que cambiar el nombre de ellos. Vimos shem sheu pili, shem akol regilim likrot bo. שלא יהיה נראה כי קורא אביו בשמו, אבל השם שרגילים בו מותר לקרוא את האחרים שלו בפניו. ויש חוקים על זה, בשם שרגילים בו מותר אפילו בפניו, ובשם שהוא פלילי מותר שלא בפניו, בזמנו מקידים בזה, תצם אביו מוכל, ובידי כשם שהוא פלילי, בשם שהוא פלילי, בפניו אסור בזמננו, וכזה יהיה נראה, יותר כאילו קורא לאביו בשמו. O sea, si papá tiene un nombre que no es usual, entonces ahí realmente no lo puede llamar a otras personas con ese nombre, porque es como que estuviese llamando a su papá. Pero si es un nombre común, entonces se permite. ¿Hasta qué punto llega el temor a los padres? Bueno, iré hasta qué punto llega. Un caso. Estaba el hijo vestido con ropa preciada, o sea, ropa muy buena, ropa lujosa de Shabbat, Labush Hamudot. Estaba sentado en la cabecera en una reunión. Y vinieron su papá y su mamá y le rompieron la ropa, le pegaron en la cabeza y le escupieron en su cara. Viyalkube Fanab, o escupieron en la cara de él, o que escupieron enfrente a él, salivaron enfrente a él. Lo yachlim otam, no puede, yachlim es como desprestigiarlos. Ela ishtok, sino que guarde silencio. Veirá y tenga temor del rey de reyes que le ordenó esto. Porque si una persona, un rey humano, le hubiese decretado algo así, algo que sufra, así no va a poder hacer otra cosa, tiene que cumplir la palabra del rey, no se va a poder no querer hacerlo. Así con mucha más razón, lo que obliga el creador del mundo. De todas maneras, se puede ir al juicio al padre, decirle, bueno, me destruiste la ropa, me rompiste la ropa, rasgaste las vestiduras y me quitaste el dinero. Entonces eso se puede ir al juicio con el padre. Y también puede poner policías, una persona honrada, sabe que el padre va a hacer algo así, puede poner guardianes para que le impida al padre pasar y no pasar por estos papelones.
¿Qué? Y además llegó de Bisayón Shari. O sea, impedir que los padres hagan eso de una forma honrada, o poniendo personas diciendo no se puede entrar ahora, está cerrada la puerta, nadie puede entrar, ahí se puede. Eso con respecto al temor, o sea que el temor a Dios, el temor al Padre es algo muy jamur, porque vemos aquí, la persona está sentada en una reunión con la mejor ropa, vienen los padres, le arrancan la ropa, le escupen, mismo así tiene que guardar silencio. Ahora, ¿qué se llama que hay que honrar a los padres? Dice así, Majiló, Mashkeo, Malvishu, Mejase, Majnisu, Motzi. O sea, que la persona tiene la idea de comer y beber, vestir y cubrir, hacerlo entrar y salir, o sea, llevarlo y traerlo. Veitrenulo, besar de parim biafot. Acá trae algo muy importante, que cuando el hijo sirve al papá, que lo haga con buena cara. Porque explica acá, Shafiro Majiló Bejolión Ptumot, Vearo Parim Zoafot, Nenashlab. O sea, no que el hijo le da de comer los mejores manjares al papá, pero lo hace con cara fea, con mala gana. Entonces ahí va a ser castigado. Vejenle Efej. Por el contrario, si la persona le hace hacer que el padre trabaje en un molino y tiene intención buena para que salvar al papá de algo peor, y le consuela al padre de su trabajo y le dice que su cabana es una intención es buena, hasta que el padre acepte esto, hacer trabajar en un molino, hasta ahí adquiere el mundo venidero. Ahora, todo lo que dijimos que hay que dar de comer es con la plata del padre. O sea, no que el hijo tiene que gastar plata de él suya. No, sino que el padre tiene plata y con la misma plata del padre le va a comprar comida, se la da de comer, etc. Invieshlo, si tiene plata el padre. Ahora, ¿qué pasa si el padre no tiene plata? El padre no tiene plata y el hijo sí. Ascofinoto, hasta ahí obligan al hijo a mantener al padre. Besana vi que fi más es decir, más me juyaba de acá. ויש אומרים de מחויב ליתן יותר, ואם בידו משגת תבוא מהרה, למי שמפרנס אביו ממעות צדקה. O sea, si el hijo tiene plata, es una persona apoderada, no puede decir, bueno, yo tengo que dar, yo gano por mes $2,000, tengo que dar de Masrot $200, entonces esos $200 mi papá. No, si vos tenés plata y te sobra, que es un caso que dice, no sé creo que va a sobrar, pero la persona tiene $20,000 por mes, $2,000 tiene de Masrot, de diezmo. Ahora dice, con esos $2,000 va a mantener al padre. Así está escrito que le va a dar una maldición al hijo que hace algo así. Mismo que el padre que se al hijo de esto y lo escribió, no sirve. De grab cualquier miel la tira a tzibur. ¿Por qué? Porque si el hijo tiene plata, ¿por qué vas a pedir plata a la Kupat de acá, a las Kupot de caridad? ¿Por qué? ¿Quién te dio permiso? Ubijal Lazun Avegan Kena Masa Mutaya Roshavim. O sea que si el padre tiene que pagar la arnona o tiene que pagar los impuestos, entonces también el hijo tiene la obligación de pagar en lugar del padre. Ven la ven que si el hijo no tiene plata, no hayab la solap tajim la jeretabim. Pero si el hijo no tiene plata, no tiene que buscar plata por todos lados para mantener a su papá. O sea que si tiene solamente para él y no tiene también para el padre, tiene para una sola persona, es para él. No tiene para él y para el papá. Entonces dicen, bueno, yo voy a darle la plata a mi papá y yo voy a pedir de acá. No, tampoco, no está obligado. Esta es el mi shelo, viste, dejo la sola ptajim. Así está el baj. Bueno, yo te la vi mezonot, shelo, y yo te la sola ptajim. Y como comí, shelo le suba todo lejem basar, le deja el basar, y que le lejem gambe a David, veje con el cebase. O sea, él dice que de todas maneras, si el hijo tiene plata para comprar pan y para comprar carne, entonces que no compre carne, y con la plata que tiene, que compre pan para el padre. ותימור להניח בשום אופן שתחזור לפתחים בזהות האישה גדולה מאוד, והתיר כל כבודה מלך פנימה. אבל חייב לכבדו בגופו, אף על פי שמתוך כך בעתירו ממלאכתו ויצטרך לחזור לפתחים,
De acá dice la Bemezonot, Litzune Beauyoma. Abai, lo mejay, le batem la tola, sola ptohim. טוב, עכשיו, ואם יש לו בנים רבים מחשבים לפי ממון שלהם, ואם קצתם עניים, מחייבים העשירים לבד. O sea, una persona que tiene varios hijos, y algunos de sus hijos son ricos, son ricos, y otros hijos de él son pobres, entonces, ¿quién tiene que mantener al padre? Los hijos ricos. Entre ellos se dividen. El padre necesita $2,000 para vivir por mes, entonces entre ellos se reparten los $2,000 cada uno lo que le corresponde. ¿Qué? O sea, si eran 4 hijos adinerados, cada uno va a dar $500. Y tiene otros 4 hermanos que no tienen plata. Y bueno, otros 4 hermanos no se cuentan porque no tienen plata. Los hermanos que son ricos, ellos van a poder mantener, están obligados a darle al padre. Y los hermanos que no tienen plata, para esto no se les pide dinero tampoco. היה צריך שום דבר באביו ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם כן יעשו בשבילו, לא יאמר עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתת הכבוד באביו, ולעולם יכלול בכלל דבריו שהוא חושש בכבוד אביו, והוא שמתיירא ממנו. אם בסופו של דבר רשות בידו לעשות כמו שיצא. ויש אומרים אפילו אם הם חולקים שם כבוד לאביו, מכל מקום מתלק בכבוד אביו, שיעשו בשביל הבן, אף על פי שתלה באביו. אמנם, אם יקלקל בזה שיזכיר את אביו, אז הוא יזכיר את אביו. וכל זה, אם הוא מבקש בשבילו, אז צריך לומר בשביל אבא. אבל אם מבקש בשתם, אין בזה כבדה. ויחי מי שחולק על זה וסובר, דין בוודאי יעשו בשביל כבוד אביו, אז ודאי יזכיר את אביו. O sea, la persona tiene que pedirle algo a la gente de la ciudad. Y sabe que lo van a hacer por él. Si él pide algo, se lo van a hacer. Lo van a complacer. Pero si él va a decir por el papá, también se lo van a hacer. También van a cumplir su petición. Entonces que lo pida por el nombre del padre, para darle honor al padre. Ahora, si entre la gente del Kaal hay alguien que no está un enemigo de su papá, y le va a mencionar y va a empezar a hablar mal del padre, por supuesto que en ese caso no tiene que mencionarlo en absoluto. ¿Quién? Todo. Otra alajá. Hayal amod bifnei aviv. O sea que la persona cuando entre al padre a la casa, tiene que pararse. Pararse me lo mató. O sea, que ni Rabón Mubato, Shamón me lo mató, mi Shireu me rajó, me lo inab, Ashit Kasib Meno, Ashit Yeshev. O sea que la persona se para completamente, que se para, se pone de pie y no se sienta hasta que el padre se sentó en su lugar. No se está obligado a pararse sino de mañana y a la noche. Y luego Bifnajerim, Enam Yodim Shekwar Amad Bifneyem. O sea, si hay una reunión en la casa y entra el padre, y la gente que está ahí no sabe que el hijo se paró al padre antes, entonces ahí se tiene que parar de vuelta. ¿Por qué? Por los presentes, que no saben que se paró delante del padre, que no se puso de pie delante del padre para honrarlo. Hay quienes dicen que incluso 100 veces en el día tiene que pararse. O sea, si el padre está caminando ahí en el segundo piso de la casa y el hijo está abajo, entonces ahí no tiene que pararse porque es un dominio por sí mismo, como si fuese otra casa. Incluso si su padre, Javi Shalom, es ciego, está obligado a pararse. E incluso que si el hijo es ciego, entonces ahí también tiene que pararse cuando siente que viene su papá. ¿Qué? Ahora, si el padre no quiere que se paren, entonces el hijo no se para. Ven acá mi primera Biblia, como ya soy Yeshev, afilo allá, véate aleje, Shimielech, lo iré, Shekam Bishvilaviv. O sea que si el hijo viene el padre y se paró, pero después agarró y se fue de la casa. Entonces eso se llama que se paró para honrar, se puso de pie para honrar al padre. Se paró porque se tenía que ir. Entonces eso no demuestra, sino la persona se para, el hijo se para, se sienta y después se para de vuelta y se va. Así es lo correcto. Achá, ¿qué pasa si el hijo es el maestro? Ima Ab Tamid no. ¿Qué pasa si el hijo es un Rab y el padre es su maestro? ¿Así qué pasó? Cada uno se para delante del otro. Uno se para porque es un Rab, su maestro, y otro se para porque es un Aviv. ¿Verdad? Rambam, pero Rambam dice que no. El hijo se para y el padre no. וכתב עכשיו בשם שו"ת רמה שכן עיקר אסיל הלכה
ואם רוצה הבן מכל הכבודו משמש את אביו רשות בידו, דעה רב שמחל הכבודו, כבודו מחול. O sea que si el hijo que es rabino dice al padre, mira, yo te perdono por mi honor, no te tienes que pararte y yo te voy a atender y hacer tus necesidades, no hay problema. Pero todo eso es en la casa, en privado. O a filo de Faresia, o sea que o si el público, y todos saben, él es el padre de él, de su hijo, todo el mundo los conoce. Pero si está en un lugar que no lo conocen, y al padre, y al hijo sí lo conocen, que es un rab grande, Veima ben gadol batorá, ben aviv dash beiro, así que le vejas me enseñó a Torah, entonces ben ifnei aviv, ויש להם להרחיק זה מזה, שלא יקל שום אחד בכבודו לפני חברו, וכן עשה מוהרם עם אביו. O sea que cuando el hijo es un talmid jajam grande y al padre no conocen, entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Si el hijo lo va a atender al padre, ahí vamos a tener un censura de la Torah del hijo, porque es un dorador, ¿quién? Entonces la gente lo va a ver con mal ojo. Entonces ahí ¿qué tienen que hacer? Alejarse uno de otro en público. Y así hizo el Rosh, el Maharam, con su papá, que así hicieron, que se separaron uno de otro. Se alejaron para que no tenga este problema. טוב, הלכה otra הלכה. מאיתי כבד סתם מה שיכבד בכל הכיבוד הקדוש שאפשר. לפיכך לא מתכונן ברכה עד היכן כיבוד אב ואם. אפילו נטלו כיס של זהובים שלו. וישליכו בפניו לים, לא יכיל מהם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם, אלא יכבד לזירת הכתוב וישתוק. ויש אומרים דין רוצה לזרוק דמעות של בן לים, זה יכול למנו. דהיינו חייב לכבדו רק משל אב ולא משל הבן. וחילו לכבדו בן לצערו. ודווקא קוראים שזרקם, ואפשר בממנע ולא עביד, אבל נקרא זרקהו, אסור לאכלומי, דמאי דאבה, אבה. ואז תקישתי כיבוד שם בו חיסלון כיסו, דמחייב וגבה. אבל לתעבור לדין שיפרנו לא מותר, דעה הזיקו בידיים. ורק אני רוצה לזרוק כיסו לים, דעזבי חיסלון כיס, אבל אני רוצה להביא ממנו רווח ועלמא, אסור בכל עניין, למענו אלא ישתוק. Vikabek zerata katuv. O sea, dice así, acá lo siguiente. Antes hablamos del honor al padre. ¿Qué pasa con el honor al padre? Dice así. Nuestros sabios enseñaron que incluso si el padre agarró el monedero de oro que tenemos monedas de oro del hijo y lo tiraron enfrente a él al mar, no puede avergonzarlos ni tampoco estar triste, hacerlo sufrir delante de ellos, y tampoco enojarse, sino va a recibir el decreto celestial y se va a callar. Y hay quien dice que si quiere tirar la moneda del hijo al mar, entonces le puede impedir, porque, como estudiamos antes, que toda la persona tiene que honrar al padre, es con el dinero del padre, con el dinero del hijo. Y no hay diferencia acá en honrarlo y en hacerlo sufrir. Y esto se refiere a antes que lo tiró, porque le puede impedir que lo tire, pero si ya lo tiró, entonces ahí ya no, porque lo que ya pasó, y ahora lo que la persona se calla es un honor que no tiene pérdida de dinero, que no tiene una pérdida de dinero, entonces ahí está obligado. Aparte, de todas maneras, si el hijo quiere ir al tribunal y decir al padre que le pague, tiene permitido, porque le hicieron un daño a propósito. Todo esto cuando el padre quiere tirarle monedero al mar, que tiene una pérdida, pero si quiere impedir que tenga una ganancia, entonces ahí está prohibido. Si no, se va a callar y va a recibir el decreto celestial con amor. ומקום יכול להבין למנו מזה על ידי אחרים שיעשה כן, ואינו יניח להבין ממון ולעבור על בל תשחית. O sea, si papá quiere agarrar su monedero y tirarlo al mar, mismo que ese hijo lo va a heredar a él, tiene prohibido, o sea, va a heredar al padre, entonces tienen prohibido avergonzarlo para impedírselo. De todas maneras, si el hijo puede mandar gente para que le impidan al padre que lo haga, entonces así lo va a hacer. ¿Por qué? Porque también papá está haciendo una transmisión. ¿Cómo va a tirar el dinero que tiene? Es Baal Tashchit. La persona de la Torah
dio las cosas, no para que la gente las destruya y las eche a perder, ¿qué? Entonces, ¿cómo va a dejar, cómo va a permitir que el padre tire monedas al mar y se echen a perder? Entonces ahí, por supuesto, que puede mandar a la gente que le impida que lo haga. בין שיש יודעים אביו ואב הוא תובע ואין צריך חבר ילך אחר אביו, אף על פי שהבן הוא נתבע ודל אביו אחרת, שזהו כבוד אביו. אבל אביו חייב לשלם לבן הוצאות, דהיינו חייב לכבדו משל בן, כמו שנתבהר. ובקי יוסף כתב בשם בספר חרי דין, דלא יתבע לאביו שחייב לו. O sea, el hijo que tiene un juicio con su papá y el padre es el que hace la demanda, que el tobea. Entonces el hijo tiene que ir atrás de él, atrás del padre, incluso que Afapisha Ben Munitva, o sea, él fue al que lo demandaron, el hijo es el que es el acusado y vive en otra ciudad. De todas maneras, el hijo es el que tiene que viajar, pero el padre tiene que pagarle el viaje, porque no tienen que honrarlo con la plata de, como ya estuvimos anteriormente. Y el pequeño Yosef dice que un hijo no le haga un juicio al padre, incluso que le debe dinero. O sea, que si el padre tiene un juicio con otra persona, tiene que estar el hijo a apoyarlo para que no se tenga que pararse delante del tribunal rabínico. Que vaya él y que no vaya el padre. Allá vivía lleno barrebach le aviv. ונפסד אביו, וכשמקיץ מישראל יותר שלא קיצו, נאבק יודע דעת אביו ששמח שמקיצו בשביל אותו דבר, מצווה לקיצו, מאחר שאביו שמח על זה, והחל כשמקיצו ללכת לבית הכנסת, או לדבר מצווה, דהיינו שיעבור זמן תפילה, מפני שכולם חייבים בכל המקום, ברוך הוא. O sea, si papá estaba durmiendo y vinieron a hacer un negocio, y el papá sabe que el hijo sabe que se va a despertar al padre, y la gente esta vino a comprar mercancía por $1.000.000. Entonces el padre está lo más contento, se va a despertar, y por supuesto anda a despertarlo. ¿Por qué? Porque sabe, se va a poner contento, va a ganar mucho dinero. ¿Qué? Ahí se va a poder despertarlo. Es un precepto. También para ir al Betacneset, sabe que el tiempo de la tefilá termina y sabe que tiene que ir al Betacneset a horario y el padre sigue durmiendo. Entonces puede ir a despertarlo. ¿Por qué? Porque todos tienen que honrar a Dios. Y por eso no puede dejar que el padre siga durmiendo. Y si pierde ir al Betacneset. חייב לכבדו אפילו חלמותו, כיצד הוא אומר לו עלינו דבר שמועה מפיו, אומר כך אהבה מוריד, על רקע לעיני כפרת משכבו, כלומר לא יבוא כל רע שעל הראוי לבוא על נפשו. היו אמורים תוך 12 חודש, אבל אם הוא לאחר 12 חודש, שכבר קיבל מה שקיבל שאין משפט ראשי ישראל בגיהינום אלא 12 חודש, אז זה צריך לומר רק ככה, אמר מורי זיכרונו לברכה, מחילוק בין אם לאב בכל זה. יש אבל אם תכותב תוך 12 חודש דבר ומזכיר אביו, אין צריך לכתוב עליהם לכפרת משכבו, אלא זיכרונו לברכה, דע כתיבתו מתקיימת לאחר 12 חודש. יש שם אפילו בכתיבה וכן נוהגים. O sea, él dice que cuando Job Shalom fallece un padre, lo alegre, entonces ¿qué tiene que decir? Tiene que decir que a él le va a venir todo el mal que tiene que venir al alma de su padre. De todas maneras, esto se refiere a dentro del año del fallecimiento. Ya después ya no. Pues ya recibió su castigo. Si Job Shalom necesitaba merecerlo. ¿Qué? Y hay quien dice que también si la persona escribe una carta dentro de los 12 meses tiene que escribir esto. Hay quienes dicen que no, que pongan Señor Bajá y ya está. Hay quienes contestan, que dicen que hay que escribir Zain Lamed Lamed Egei, que significa Zichron Libraja Lejayeo Lamová. Y hay quien está escrito Zain Lamed Hei Hei. Y hay quien dice que no escribir así, Zain Lamed Hei. Y hay quien dice que sí, porque significa Zichron Lejayeo Lamová. Que se dispara la Biblia de Maat Rapé Ava Mori o la Donía Avi Rapé. כי שלמה אמר דוד אבי וכן אלישע אמר איה אלוקי אליהו ולא אמר אדוני. O sea, cuando la persona hace tefilá por el padre, no tiene que decir curá a mi papá morí o a mi señor papá, sino, no, porque ya estudiamos que Shlomo dijo que David Avi וכן נכון אלישע אמר איה אלוקי אליהו ולא אמר אדוני אליהו. עכשיו, ¿qué pasa si los padres salieron de sus cabales? מי שנטרפה דעת אביו או אמו שמסתכל לנהוג עמהם כפי דתם אז שידחם עליהם. ואם ישר לו לעמו מפני שנשתנו ויותר ילך לו וינחם ויצווה לאחרים
O sea que si Javi Shalom los padres salieron de sus cabales, sí puede mantener por su cuenta bien, y si no, que manden otras personas que se encarguen de ellos. Rami Shabara Librei Torah Yomarlo Abarta Librei Torah Ela Yomarlo Abba Katubat Torah Kaf Vekach Kilvo Shoel Memeno Velo que más diró Ve'avim Me'atzmo Velo Yitbayesh Ve'im Haya Omar Shmuel Betaut Lo Yomarlo Lo Titne Aji. O sea que si la persona vio a su papá que transgredió a las palabras de la Torah, entonces no le dice transgrediste la Torah, sino le dice papá, está escrito la Torah así así. Es como que le pregunta, ¿está escrito la Torah así así? Como preguntándole, y no como admitiéndole y se va a avergonzar. Vi mamá, allá mamá Shuma Betaut, voy a llamarlo Lo Titneaji. Y si está diciendo algo más, no dice, no, enseñes así, que no está bien. Vos lees un poco más y terminamos. Gadol kibudam shedoche she'al mitzvot tzaseh shevat toiro, כגון אם אמר לו אביו השכני מים ויש לפניו לעשות מצווה עוברת כגון קבורת נס או לוויה. אם משל המצווה שתעשה לידי אחרים יעשו בכבוד אביו ויניח המצווה לאחרים. ואם יתחיל במצווה תחילה לגמור, תעשה במצווה פטור מן המצווה וחילו בתנועה לקטנה. ואם הם שם אחרים לעשות יעשו במצווה ויניח כבוד אביו, שהוא ואביו חייבים לעשותה כיוון שהיא מצווה עוברת. ומוטב שיעשו שניהם, מיהו אם אין זמן המצווה עוברת, יעשו בכבוד אביו ואחר כך יעשה המצווה. O sea, él dice que es muy importante el honor al padre que desplaza a los demás preceptos positivos de la Torah. Por ejemplo, si le dijo al papá, dame un vaso de agua, ya tiene que hacer este precepto, o otra mitzvah que pasa, por ejemplo, entrar a un muerto en el reino, o si hay una levayá. Sí puedes hacer que este precepto se haga a través de otras personas, entonces la va a hacer por otras personas y se va a dedicar a honrar al padre. Y va a dejar que otras personas hagan la otra mitzvah. Y si ya empezó con la mitzvah, la termina. ¿Por qué? Porque el que está ocupado por una mitzvah está por otra mitzvah. Y no hay diferencia si es una mitzvah importante, grande o pequeña. Ahora, si no hay otras personas que puedan hacer esta mitzvah, entonces ahí déjalo honrar al padre. ¿Por qué? Porque él y su papá están obligados a hacerla. Porque es una mitzvah que pasa. Y por eso es mejor. Y lo mejor es que haga las dos. O sea, si no tiene tiempo para la mitzvah beret, o sea, si la mitzvah beret no pasa, entonces primero que se dedica al honor al padre y después que haga la mitzvah. Talmud Torah Gadol Mikubud Abaem. Estudiar Torah es más importante que honrar a los padres. Pues así encontramos en Jacob Avinu que todos los años que estuvo en la casa de Shem Baeber, incluso que no cumplió el precepto de honrar a los padres, fue castigado por ello. Es decir, tiene que ir fuera de la ciudad. Pero si él está dentro de la ciudad, tiene que ir a servir al papá y volver a su estudio. Allá. Si el papá le dijo, serví un vaso de agua, y la mamá le dijo, servime un vaso de agua, ¿hasta quién tiene que hacer caso? ¿A la mamá o al papá? Les dice acá, deja a la mamá y se ocupa de su papá, porque también su madre tiene que ocuparse de honrar al padre. Vime Goreshet me aviv, o pues está divorciada la mamá, entonces los dos tienen el mismo nivel, y la que quiere le puede dar de tomar. De ahí Eina Mejuyebe Shub y Kudavi, porque ella ya no está, como está divorciada, allá no tiene el precepto de honrar a su papá. Darte el Yan Kibudam Kodem Laem, Abarian Ifdod mi Beta Surim y Mokodemet. Bugadi Linian Imbao Lishol Mazon, Ksut Deas Gamkin y Mokodemet. Todo eso es con respecto a honrar. Pero si por ejemplo están los dos prisioneros, están encarcelados, la mamá y el papá, entonces la mamá tiene prioridad. También lo mismo si vinieron a pedir comida y no tiene para ambos, para el papá y la mamá tiene prioridad. La madre tiene prioridad. Amarlo a la boda de Torah, ben mitzvot hace, ben mitzvot hace, afirma mitzvot de Debrel lo ishmalo, de ti vishmo ve'avi tirau, ve'ani Hashem Elokechem, kulchem chayavim bichvodi, umorai lemala mimorachem, ve'en lecha reshut לעבור משום כיבוד האב. ואפילו מצד הרבנן נמי, זהו כבודו של הקדוש ברוך הוא, שיקיים דבריהם, שהרי הזיל עליהם בלעם, ולא תעשו ויביא כאילו אמר לו לעבור את דברי תורה. בזו כשאבי מצווהו ושווה אל תעשה, אפילו מצד הרבנן, כי ראש לדין חנוכה, וכיוצא בזה, תעשו לשמוע על בו. בין שיודע שאבי עמו מסתערים על שהוא מתענה, לא יתענה בתעניות שאינן חובה.
אב שהיה חולה, אמרו לרופאים שלא ישתה מים ולא יאכל דבר פלוני, ושאל לבן שייתן לו מים, או אותו דבר שאמרו לרופאים שלא יאכל, ואמר, אם לא תיתן לי, לא אמחול לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אינו מחויב לשמוע לו. זה כתב, דהיינו אם יש בו סכנה, אבל אם אין בו סכנה, אב שמזיקהו ישמע לו. O sea, vamos a ver un poco más de alajot por dentro. Y así, le dijo el papá que transgreda un precepto de la Torah. Tanto un precepto positivo como un precepto negativo, una prohibición. Incluso un precepto de los Jajamim no puede escucharlo, no le puede hacer caso. Como está escrito, la mamá, un hombre, su mamá y su papá van a temer. Yo soy Dios, vuestro Dios. Todos ustedes están obligados a honrarme. Y mi temor está por encima del temor de ellos. Y no tienes permiso para transgredir por el honor al papá. Incluso un precepto de los Jajamim también, porque es el honor a Dios, que la persona cumpla su palabra, pues ya que Dios advirtió en su Torah con una prohibición de escuchar a los sabios. Como está escrito, no te vas a apartar de lo que te iban a decir a la derecha o a la izquierda. Y eso como que le dijo transgredir un precepto de la Torah. Y eso es cuando el papá, que Shavim et Tzaveo B'Shevel al Ta'aseh, incluso que la persona le diga no prendas la vela de Hanukkah, también está prohibido escucharlo. Un hijo que sabe que su padre y su madre sufren si él ayuna, entonces no tienen que ayunar, sino los ayunos que son obligatorios. Si el papá estaba enfermo, le dijeron los médicos que no tome agua o que no coma algo, y el papá le dijo que le den agua, que le traiga esa cosa que le dijeron los doctores que no puede comer y no puede tomar. Y se le dijo, mira, si no me vas a darme de comer o de tomar, no te voy a perdonar a ti ni en este mundo ni en este mundo venidero. De todas maneras no tiene por qué escuchar, no le puedo hacer caso. El que ustedes dijo que todo esto se refiere cuando hay peligro, cuando es algo peligroso para la vida, pero si no, mismo que le hace daño, entonces ahí lo puede escuchar al padre. אהב שציווה את בנו שלא ידבר עם פלוני ושלא ימחול לו על זמן קצוב, ואמר לה היה רוצה לפייס מדי, מיד, ולצוות אביו, אין לו לחוש לצוותו, שהרי כתוב לא תשנא את רעך, ואסור לשנוא לשום יהודי, אם לא שיראהו עובר עבירה. Si el papá le obligó al hijo y le dijo, te prohíbo que hablas con tal persona y no le perdones hasta tal tiempo. Y el hijo ya le quería perdonar. Y si no fuese por el padre, entonces ahí no tiene que tener problema, no escucha lo que el padre, no tiene que obedecer lo que el padre le ordenó, porque está escrito no vas a odiar a tu hermano en tu corazón, y por lo tanto está prohibido odiar a todo judío, a menos que lo haya visto transgredir una prohibición. Esta es la halajá 17, ya estamos terminando, Kimat, que vamos a dejar, no estamos terminando, estamos en casi pasando la mitad, hasta la halajá, hasta la halajá 25, pero no vamos a ver todo hoy, pues ya estoy un poco cansado, entonces vamos a hacer un poco más y terminamos. Es así. אחד האיש ואחד האישה שווים בכיבוד ומורא של אב ואם, דכתיב איש אמו ואביו תיראו, לשון רבים, הרי כאן שניים, אחד האיש ואחד האישה חייבים מורא. אלא האישה בידה לעשות שהיא משווה לבעלה, לפיכך פטורה מכיבוד אב ואם, בעודה נשואה. O sea, tanto el hombre como la mujer están la misma obligación de honrar y temer al papá y a la madre. Como está escrito, un hombre a la mamá y al padre van a temer. Y como está escrito de la Shon Rabim en plural, se refiere a los dos. Tanto un hombre como una mujer están obligados a tener temor. De todas maneras, la mujer no tiene cómo hacerlo a veces, porque tiene que hacer los trabajos de la casa y tiene que a atender a su marido. Por lo tanto, la exoneraron de honrar a los padres todo el tiempo que está casada. Es decir, en el plural es Javed, afilo Bekufá, que van de Mishubel, le merejes Balá, Bejolet, de Abe Mamoná. ובוודאי פתודה, אפילו הבן אינו חייב בכל אביו, רק בגופו, והממון הוא של אביו. וכתב עכשיו דין אבל מקפיד חייב בכל דבר אפשר כמו האיש. Ella dice que de todas maneras, si el marido no lo molesta, entonces ahí está obligada a toda cosa como un hombre. האב שביתו נשואה ועסוקה בצורכי בעלה והאב צריך לה, לא יצווה לביתו לעשות צרכה בזמן שעוסקת בצורכי הבעל. ואם הבעל טוב, יאמר לה לעשות צורכי האב קודם. Dice así, el padre que tiene a una hija casada y está ocupada en los quehaceres del hogar de su marido, pero el padre quiere que lo necesita para algo,
no va a obligar, no va a ordenarle a su hija hacer algo siendo que tiene que ocuparse en los quehaceres del hogar. Pero si el marido es un marido bueno, ¿quién es un marido bueno? Entonces le va a decir que puede hacer primero las cosas de su padre. ¿Quién? Si es un marido bueno. Y si no es un marido bueno, así no puede. ¿Quién? Acá dice que si es un marido bueno. Sí, pero no está obligado el marido tampoco. Y si el marido quiere estudiar, no sé. Eso cada uno preguntará. Entonces, allá va Aviv Rasha, Ubal Averot. ¿Qué suele suceder? Había un padre malvado y que hacía transgresiones. Perdón. ¿Quién? Que hacía transgresiones. ¿Quién? Vamos a terminar acá hasta la por la hora que es. Si la persona tenía un papá, Rasha, y transgresor, tiene que tener temor de él y honrarlo. Y eso que está escrito en Así Bejaro Teor, Brashir Beosema Masea Meja, Ane Mirandina, yo dejaba mal cutar cada todo, Bequilato. Abrazo del Badai, Kafiro, Barashá, Gamur, Velosa Chuba. Veía yo, hombre, de ahí no me jugaba a Javier David Rasha y la que más a Chuba. Hay quien dice que no hay que honrar a un padre Rasha, sino solamente se hizo Chuba. Bueno, Shafilo y Sura Leika. Vea Jarorim, esquina de Ari Shonah, Shidat, Arber Shonim. Vea que Shur Rasha, Bishara Berot, a ver que Shur Rasha, Bedabar, Shivale Javdo. Eshar de no hayab bichvodo. O sea que hay mahloket en los poskim. ¿Qué pasa cuando el padre es un padre rasha? Hay quien dice que hay que honrarlo, hay quien dice que no. La halajá dice que sí, que hay que honrarlo. Para así la opinión de varios rishonim. ¿Verdad? Que yo rasha bisharaberot. Pero si es algo malvado en lo que él lo quiere honrar, entonces ahí puede ser que no tenga que honrarlo. Última alajá por el día de hoy. Mamzer hayab b'chol aviv u'morao. Afilo aviv rasha, para berot mechavto mitarem mimeno. שכיוון שגשמת אותו כבנו לכמה דברים מועדים שחשב על כן אביו לעניין כבוד ומורה וכל שכן שאסור להכאותו ולקללו מטעם זה. O sea que una persona que nació, un hijo que nació en una relación ilícita, entonces tiene que honrar a su papá y temerlo. Por tanto que para la Torah lo consideró para varias cosas como su hijo, entonces también lo van a considerar que sea su hijo para el tema de honrarlo y temerlo. Con mucha razón que está prohibido pegarle o maldecirlo. Entonces, para terminar, quiero comentar lo que comentó Rav Zilberstein con respecto a justamente a un padre rasha. Había un padre rasha, un padre malvado, que ¿qué hizo este señor? Acá en la tierra de Israel está prohibido criar cerdos, carne porcina. Es una prohibición de los sabios. Y esa persona, Rasha, y también estaba en contra de la Torah, hablaba mal de los rabinos, etc. Entonces sí lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Puso, para no tener problemas con el gobierno, Caniré, puso como hacen cuando hacen con la lechuga, ponen una separación entre el suelo y las frutas. Acá lo mismo, puso una separación entre el suelo y los animales. Y ahí le hizo criadero de porcinos. Entonces, y a Rab, ¿qué le molestó todo este sipur? Entonces, ¿qué te pasó? Esta persona tenía un hijo estudioso de la Torah, que eran cosas así, tenía un hijo estudioso de la Torah, y el papá lo quería mantener, lo quería mucho a su hijo, y le quería ayudar económicamente. Es sabido que el porcino, el cerdo, hace los desechos del porcino, lo usan para fertilizar la tierra. Es algo que sirve mucho para fertilizar la tierra. Entonces, ¿qué quería hacer? Vender la tzoá, se dice en hebreo, la tzoá del jazir, del puerco, y con eso mantener al hijo. El rabino no sabía si se podía tener provecho o no, y con todo que le fue a preguntar a Rabbi Yashe esta pregunta, el Rabbi Yashe le dijo que no encontramos en ningún lugar que está prohibido tener provecho de la tzoá de un cerdo. Por lo tanto le permitió. Y terminó contando Rab que no sabe exactamente cómo tuvo un hijo así, estudioso de la Torah, malvado. De todas maneras así fue. Y él cuenta que con el dinero que recibió de su papá se pudo casar él y comprarle casa a los hijos también, etc. Porque realmente se hace mucho dinero
con eso. Todo, con el deseo que tengamos todos tu Bishvat Sameach y todo lo mejor. Y si Dios quiere, la semana que viene seguiremos con este tema de Kibud Av Vaem. Kol Tuv Leitraot.